Hola a todos. En este video vamos a resolver una ecuación logarítmica. La ecuación es logaritmo en base 3 de x cuadrado menos logaritmo en base 27 de x igual a menos 1. Entonces, en primer lugar, vamos a revisar cuáles son las restricciones del ejercicio. Y en este caso nosotros tenemos lo siguiente. Notar, primeramente, que la función logaritmo en cualquier base siempre tiene como dominio los números reales positivos. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de un logaritmo, por definición, siempre tiene que ser mayor estricto que 0. Por lo tanto, acá tenemos que x cuadrado tiene que ser mayor que 0, lo cual se cumple siempre, a menos que x sea 0. Y además, tenemos que x es mayor que 0. Por lo tanto, la intersección de estas dos restricciones, si ustedes se fijan acá, esta primera restricción me diría que x puede ser cualquier número a excepción del 0, mientras que la segunda restricción me dice que x tiene que ser estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, la intersección de esas dos restricciones me dice simplemente que x tiene que ser un número mayor que 0. Por lo tanto, la solución que estamos buscando para esta ecuación necesariamente debe cumplir con la condición de ser un número mayor estricto que 0. Eso es lo que me entregan las restricciones. Veamos ahora el desarrollo de esta ecuación. Y aquí les voy a ir mostrando, cada vez que utilice alguna propiedad, les voy a decir cuál es la propiedad que estoy utilizando. Entonces acá la ecuación es la siguiente. Dice, logaritmo en base 3 de x al cuadrado menos el logaritmo en base 27 de x igual a menos 1. Entonces, en primer lugar, donde dice logaritmo en base 3 de x cuadrado, sabemos que si dentro del logaritmo hay alguna potencia, en este caso la potencia es 2, puesto que dice x cuadrado, las potencias salen del logaritmo y quedan como una multiplicación. Es decir, el logaritmo en base 3 de x cuadrado es equivalente a decir 2 veces el logaritmo en base 3 de x menos el logaritmo en base 27 de x igual a menos 1. Ahora bien, si ustedes se fijan, las bases de los logaritmos que acá aparecen son distintas. Entonces, de alguna forma, me gustaría dejar las bases de ambos logaritmos que sean la misma. En este caso voy a dejar todo en función de la base 3. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo transformamos el logaritmo en base 27 de x a algo que sea un logaritmo en base 3? Bueno, para eso vamos a ocupar la propiedad del cambio de base, que la voy a anotar acá al lado. ¿Qué dice esta propiedad del cambio de base? Dice que si yo tengo el logaritmo en base b de un número x, eso se puede expresar como una división de logaritmos. ¿En qué forma? Bueno, quedaría el logaritmo de x, tal como estaba antes, dividido por el logaritmo de lo que era la base, es decir, el logaritmo de b. Y acá, donde están los signos de preguntas, ustedes pueden poner la base que ustedes deseen. En este caso yo deseo colocar la base 3. Por lo tanto, el teorema del cambio de base dice, lo vuelvo a repetir, que el logaritmo en base b de x es lo mismo que decir el logaritmo de x, que es lo que está anotado acá abajo, dividido por el logaritmo de lo que antes era la base, es decir, base b, y la base nueva es la que uno quiera. En este caso, voy a elegir la base 3. A eso se refiere el teorema del cambio de base. Y en términos generales, esta propiedad de acá dice que esto se puede expresar como el logaritmo de x partido por el logaritmo de b, y como mencioné anteriormente, ustedes pueden colocar acá la base que quieran. Y en este caso yo elegí el número a, o la nueva base, la elegí como base 3. Por lo tanto, en vista de esto, ahora yo tengo lo siguiente, tengo 2 por el logaritmo en base 3 de x, menos el logaritmo en base 27 de x. Como voy a hacer la transformación al logaritmo en base 3, usando esta propiedad, que fue reflejada aquí abajo, entonces me va a quedar esto.
me va a quedar el logaritmo de x partido por el logaritmo de lo que antes era la base, en este caso es 27, logaritmo de 27. Y la nueva base que voy a elegir, como dije recién, en este caso va a ser 3, para que todas las bases sean iguales. Y eso es igual a menos 1, según la ecuación que estoy resolviendo. Entonces, continuando con el desarrollo del problema, bueno, claramente acá hay algo que sabemos. El logaritmo en base 3 de 27, en este caso esto vale 3. ¿Por qué? Porque 3 elevado a 3 me da como resultado 27. Por lo tanto, lo que me quedaría ahora sería 2 por el logaritmo en base 3 de x menos el logaritmo en base 3 de x partido por 3, y esto es igual a menos 1. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar la expresión logaritmo en base 3 de x, dado que ella se repite en, digámoslo así, en todos lados de la ecuación, y una vez que despejemos la expresión logaritmo en base 3 de x, vamos a poder calcular exactamente cuánto vale x. Entonces ahora, multipliquen todo por 3 para eliminar la fracción, y nos va a quedar 6 veces el logaritmo en base 3 de x menos, bueno, 3 multiplicado por toda la fracción que aparece acá, pero como acá abajo también aparece un 3, se simplifica con ese 3 por el cual estoy multiplicando. Entonces me queda logaritmo en base 3 de x igual a menos 3, y por lo tanto me queda 5 veces el logaritmo en base 3 de x igual a menos 3, y por lo tanto el logaritmo en base 3 de x da como resultado menos 3/5. Por otra parte, sabemos que la función inversa del logaritmo en base 3 es la función exponencial en base 3. Entonces aquí voy a aplicar la función exponencial en base 3 y me va a quedar esto. 3 elevado al logaritmo en base 3 de x igual a 3 elevado a menos 3/5, pero por lo que dije recién, la función exponencial en base 3 y el logaritmo en base 3 son funciones inversas. Por lo tanto, 3 elevado al logaritmo en base 3 de algo es solamente el algo. Y desde aquí, entonces, obtengo que x vale 3 elevado a menos 3/5. Y si lo quieren desarrollar un poquito más, esto implicaría que x vale 1 partido por 3 elevado a 3/5. Eso quiere decir que x vale 1 partido por la raíz quinta de 3 elevado a 3, es decir, 1 partido por la raíz quinta de 27, el cual es un número positivo y por lo tanto cumple con la restricción, y con esto nos damos cuenta entonces de que la solución de la ecuación es única y es x igual a 1 partido por raíz quinta de 27. Y ahí estaría entonces la solución del problema.